Nosotros nacimos en la región de los lagos porque entendemos que existen brechas respecto a la inclusión que son muy marcadas, sobre todo teniendo en consideración que existen zonas rurales y muy apartadas. Queríamos aportar, obviamente, desde el territorio, evitando el centralismo que muchas veces deja fuera a las regiones. Las personas con discapacidad hoy día en la región viven desde la vulnerabilidad tanto en la educación como en la salud, como el acceso al empleo, pero también hay un grupo que vive en un contexto mucho más protegido. Hoy día nosotros como fundación nos estamos poniendo el foco a las personas que tienen mayor vulnerabilidad dentro de los espacios tanto de participación ciudadana como de educación y el entorno laboral. Y nuestra razón de ser es acercar oportunidades, construir redes y visibilizar la necesidad de las personas con discapacidad en un territorio que tiene mucho potencial, pero también desafíos que son sumamente específicos. El proyecto Comunidad Sin Barrera es levantar las voces de las personas con discapacidad en distintas mesas de diálogo, donde nos van a dar un diagnóstico respecto a las barreras que viven. Y el proyecto es levantar esta información y finalmente hoy día lo que nosotros queremos destacar y levantar la información es desde la misma realidad y desde los relatos de las personas con discapacidad, conocer las historias como del día a día desde los mismos protagonistas. Por eso es pionero, porque no es desde afuera, no es lo que ven los demás sobre la discapacidad, sino como es yo como persona con discapacidad vivo día a día las barreras que me presenta la vida cotidiana. Mi nombre es Mauricio Quiroga, tengo 27 años, vivo en Puerto Montt. Suelo hablar de mi vida en dos tramos, diciendo pre-silla, post-lesión medular, que es actualmente la silla. Y el previo, cuando era más chico, claramente había más vida social porque viví la universidad y los años previos así, caminando, corriendo y de hecho andando mucho en bicicleta. Mucho recuerdo con salidas, con gente, y ya que no había barreras, era más fácil llegar y hacer planes de último momento. Cualquier panorama estaba al alcance de la mano. Son cosas de las que uno no se percata hasta que vive el otro lado, digo yo. En el año 2021, a finales, 25 de noviembre, yo tenía ya 23 años y 7 meses y ahí fue que tuve mi accidente, tuve una caída de altura y la lesión medular me dejó con paraplegia. Desde la cadera para abajo no hay control, no hay manejo ni tacto. Surgieron varias cosas desde entonces que fueron más que solo el no caminar, sino que cambió todo. La dinámica de volver a encontrar trabajo, la dinámica de ir al baño, cosas tan sencillas como caber por un pasillo o alcanzar un segundo piso, son barreras que no te das cuenta que existen hasta que, claro, las vives. A veces para alguna gente no es muy agradable oír la resolución que tuve yo personalmente, pero sí siento que fue resignación. No hay nada que pueda hacer al respecto. Estas son las condiciones ahora. Ya no podéis caminar, ya no podéis hacer esto, esto, otro. Pero todo lo otro sí lo puedes hacer.
se aprecia la vida con una compañera al lado, donde remas para el mismo lado, donde somos un equipo en conjunto. Siento que yo puedo contar con ella tal como ella puede contar conmigo. Es algo que uno agradece porque no todo el mundo está preparado para enfrentarse a, claro, las barreras que uno mismo va a vivir. El propio vivirlo de segunda mano ya es difícil para algunas personas de enfrentar. La accesibilidad o los diseños, así como adaptaciones, no son las suficientes, a pesar de que esté la buena intención. Te topas en muchas cuadras con cunetas que no tienen ni siquiera la rampa de acceso en una vereda, por lo que hay calles a las que no se puede acceder. Hay mucho pavimento que está añejado y con las grietas dificulta el paso. No solo son escaleras, que es lo más fácil de imaginar, sino que hay veces que las rampas están mal diseñadas. Hay veces que te pillas un giro de 90 grados en un pasillo donde no puedes pasar con tu silla. Pasillos que son muy anchos. No necesitan haber escaleras grandes, sino que con 2 escalones o más estás limitado a no poder pasar. ¿Está todo bien? No, tranquilo. Gracias. Dependes de otra persona cuando sería ideal poder acceder por ti mismo de una forma independiente, como lo haría cualquier persona autónoma que no tiene la discapacidad añadida. Ahora que vivo estas experiencias sobre la silla, viviendo en carne propia la discapacidad, tuve la intención de usar mi voz para poder compartir estas experiencias, estas dificultades, para poder vocalizar hacia la gente que no lo vive cómo se siente o qué es lo que se experimenta y qué es lo que puede ayudar a uno. Hola, ¿qué tal? Hola. Aquí estamos otra vez. Bienvenidos a nuestra casita. Hoy vamos a hablar sobre accesibilidad y tránsito en la vía pública. Tengo un ejemplo en específico que quiero compartir contigo y que demos nuestras opiniones. Es medio controversial, así que puede que se nos echen encima. Pero es tal como lo había sido cuando yo era pequeño. Estoy guardando recuerdos para el futuro, preparando material como para cuando ya esté 10 años más adelante, 20 años más adelante, poder mirarme a mí mismo del pasado. Y uno siente que está sirviendo para un bien común, aunque sea con una pequeña voz que pueda alzar, ayuda. Venimos de una forma de ver el mundo en relación a la discapacidad y estamos avanzando a otra forma. Pero eso es un tránsito que hay que recorrer. La idea sería conceptualizar las adaptaciones y la accesibilidad de una forma diferente, que no fuese visto como un trato especial o como una ayudita extra, que fuese una aplanada de cancha, donde todos parten desde el mismo punto. A veces requieres ayudas técnicas, como yo requiero de mi silla de ruedas, pero no quiere decir que no puedas hacer las cosas. Solo que si te ponen más obstáculos en el camino, más difícil se va a hacer. Yo hoy en día trabajo a tiempo completo y puedo hacerlo, no tengo ningún problema, solo he encontrado mis propias formas de sortear estos obstáculos, pero no todo el mundo puede hacerlo todavía porque siguen existiendo muchas barreras. Me gustaría que existiera una concepción diferente de lo que es la discapacidad, porque no te invalida. Yo puedo ir a trabajar a diario con mi silla de ruedas y sin ningún problema. Puedo hacerlo en el computador sin ningún problema. Pero si en vez de haber una rampa hay una escalera, estoy imposibilitado de pasar ahí. Ya no hay acceso. Si el ascensor dejase de funcionar, también. Nacen las barreras donde realmente se hace más notoria la discapacidad. Bueno, nosotros trabajamos hoy día en un diagnóstico para evaluar la participación, pero en la vida plena, en la vida diaria de las personas con discapacidad. Entonces, todos esos ejes hoy día los estamos evaluando comuna a comuna para ir identificando las brechas que existen o las barreras que existen dentro de cada comuna y cuáles son las más urgentes de hoy día poder identificar y poder trabajar y buscar soluciones.
Esperamos lograr un diagnóstico claro, esperamos lograr cifras claras sobre las barreras, sobre los relatos que nos van contando en la misma comunidad de personas con discapacidad. Y esperamos lograr, sobre todo, que el público empatice con las barreras que vivimos, entienda la problemática y también, obviamente, logre encontrarle soluciones a la misma problemática que vivimos como personas con discapacidad. Nos provoca esperanza, sobre todo la certeza que la inclusión es un desafío colectivo. Ver a personas de distintos sectores, organizaciones sociales, servicios públicos, municipalidades, empresas, personas con discapacidad, sus familiares, sentarse en la misma mesa para dialogar y proponer, demuestra que hay voluntad, obviamente, para lo que tiene que ver con el cambio. Cuando las problemáticas, obviamente, se visibilizan, aparecen también la disposición para actuar de manera conjunta y poder dar y transformar hacia las soluciones. Mi nombre es Denise González, vengo de Viña, llevo aproximadamente casi 3 años en Osorno, tratando de adaptarme un poco al lugar. No estoy acostumbrada al frío, al clima. La lluvia me gusta, pero no el frío. Igual es complejo el tema de hacer algunas cosas porque tengo una enfermedad bastante severa a veces. Hay días que es muy complejo moverme y cuando eso sucede yo tengo que recurrir a medicamentos, drogas, calmantes, ayuda física, porque no me puedo levantar. Cuando era pequeña era una niña tímida. No era inquieta, era tímida, pero sí me gustaba mucho usar el triciclo. Me gustaba mucho salir a la calle como antes se podía. Y después que ya estaba más grandecita me gustaba mucho la bicicleta. Me creía centella. Mi adolescencia fui bien deportista, pero ya después cuando tuve mi primera hija, más o menos empecé ya con los primeros síntomas de dolor, de fiebre, porque me daba fiebre en la espalda y las caderas, y siempre iba a urgencia. Me decían que podía ser la desviación que tengo en la columna, que podía ser exceso de trabajo, que podía ser estrés, pero nadie me daba una respuesta concreta de qué era lo que yo tenía. Cuando quedé embarazada de Oliver, yo estaba como funcionaria de un CEFAM, tenía más de 40 años y después cuando ya tengo alrededor de 5 meses, me empecé a sentir ya con más malestares y ya ahí todo se complicó porque se rompieron las membranas y se adelantó el parto. Y ahí me tuvieron 2 días hasta que me hacen el traslado a Viña, que es donde me hacen una cesárea de urgencia. Íbamos los dos debatiéndonos entre la vida y la muerte. En 1 hora ya Oliver no estaba en mi vientre, me lo sacaron muy rápido porque el médico me explica: si lo dejo, tu bebé va a morir. Y me dijo, tiene más posibilidades que él sobreviva en una incubadora. Nunca había visto, a pesar de ser TENS, nunca había visto un bebé tan pequeño. Yo medí su manito abierta, mi pulgar, y su manito solamente podía él cubrir mi pulgar. Así que él era el milagrito de UCI. Y lo único que el doctor me dice, el pediatra me dice: tu hijo respiró, lloró, está vivo. Y eso me dio como el ánimo y la fuerza de decir: no, mi hijo va a vivir, va a estar bien. Así que yo tenía que reponerme. Era sí o sí. Fue pasando el tiempo, 1 año, 2 años, y la doctora me decía: el niño tiene que tener una neuróloga que lo revise, un neurólogo. Llevé a mi hijo a 3 neurólogos diferentes, en Santiago y en Viña.
Y ahí me convencieron de que Oliver tenía autismo nivel 3. O sea, él tiene su retraso en desarrollo más su autismo. Ya, hijo. ¡Abre el ojito! Despacito. Ya, vamos al baño. Era como sobrecargar ya su condición delicada, porque él siempre porque él quedó igual con algunas secuelas de su prematurez y sumar una patología más a eso, para mí como mamá era complicado. Ya. Luz, siéntese para la zapatilla. Pero con el tiempo, bueno, lo asumí, me costó, sí, me demoré bastante tiempo, pero no dejé de ayudarlo. No quería que él sufriera más. Ya, que si no nos vamos a caer. Dentro de lo complicado que había sido el embarazo, bueno, me estaban afectando las caderas mucho con el peso de Oliver, a pesar de que él era muy pequeño porque pesó 600 gramos. Entonces todavía no asumía o no sabía en realidad que tenía fibromialgia. Sube, 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 sube. Antebrazo. Es como un ardor y un calor al mismo tiempo y todo tiene que ver con las fibras musculares. Y como el cuerpo está lleno de fibra, entonces duele todo. Es una discapacidad que no se ve, que no usamos muletas, silla de ruedas, porque es un dolor silencioso. Y en ese aspecto también es como discriminada la persona que tiene fibromialgia, porque en apariencia no se ve. Las inflamaciones en el cuerpo no se muestran, solo con exámenes. ¿Qué vamos a comprar? Pancito. Para mí como mujer, mamá, es bastante complejo lidiar con mi discapacidad y con la discapacidad de mi hijo, porque tengo que estar en disposición 24/7 para lo que él necesite, trasladarlo, hacerme cargo, esté bien o no esté bien. Muchas veces me sentí inútil, que no era capaz de hacer algo bueno por alguien. Y siendo que Oliver es una persona muy importante en mi vida, es todo para mí Oliver. Entonces yo quisiera hacer otras cosas con él y eso me frustra bastante. A veces me da pena y trato de no demostrársela para no afectarle a él. Lo que más me complica son las atenciones que son muy extensas, o sea, me puedo demorar un año en que me atiendan. En el mismo caso de Oliver, nosotros nos ven una vez al año. Las neurólogos a Oliver también, una vez al año. Y creo que nosotros necesitamos más atención en salud pública. Faltan terapias, porque Oliver, por ejemplo, está muy bien en ese colegio, pero necesita un apoyo externo, un lugar público en donde él pudiera tener terapeutas, kinesiólogos, igual yo, porque las terapias también son complicadas de conseguir. Bueno, esta idea surgió de un regalo. Mi hija mayor me regaló una micropigmentación de labios y de ojos. Cuando vi cómo trabajaba esa profesional, cuando me realizó el delineado de ojos permanente, me enamoré de lo que ella estaba haciendo. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Me gusta mucho hacer eso, el ver que su autoestima cambia. Hacer sentir que esa persona se ve bien y que es bonita. Y mejorando la piel, mejorando su aspecto,
Eso para mí ya es un pago muy grande, una satisfacción bastante grande. Me siento útil. Estamos muy contentos, Fundación Triangular, junto con la Municipalidad de Río Negro, de poder tenerlos acá a todos. Yo hago un llamado a las personas, a las autoridades, a quienes puedan darnos o brindarnos quizás un apoyo diferente, no solo una reunión o una hora médica de una vez al año. Buscar un acercamiento a la discapacidad en sí para poder entender de qué se trata. No esperar que lleguemos en muleta, en silla de ruedas o en una ambulancia, sino que hacer un acercamiento a algo más humano. Él es mi lucha, mi cable de tierra. Él es el que me dice, se puede. Si él pudo, yo también puedo. Con mi dolor y todo, pero él puedo. Mi sueño sería ver un joven autónomo, si es posible con una profesión y su propia familia. Creo que pido demasiado, pero me gustaría realmente verlo así. Ese sería mi regalo de vida y de verlo a él bien, ver que no me necesite y que no necesite a nadie, que sea su familia por opción propia, no por necesidad de que alguien lo cuide. Claramente es distinto el nosotros poder visibilizar quizás barreras que vivimos dentro de nuestros contextos al poder ampliar esta mirada y tenerla directamente de la comunidad de personas con discapacidad. Entonces es súper importante el nosotros poder recoger desde la propia visión de las personas con discapacidad todas las barreras, pero además el que ellos también puedan construir o proponer soluciones que sean simples, que quizás nosotros no estamos pesquisando, y un poco de eso trata Comunidad Sin Barreras, el poder ampliar nuestra mirada de barreras y soluciones. Los supuestos, las buenas intenciones, cuando no están basadas realmente en los requerimientos de la comunidad receptora, pueden quedar en instancias que son estériles. Y obviamente el poder incluir, el poder generar instancias de participación social con la comunidad receptora de estos beneficios es una manera de poder garantizar la efectividad de las acciones y obviamente las proyecciones de las intervenciones tanto públicas como privadas en términos de lo que es la participación de las personas con discapacidad. Al ver a distintas personas de distintas agrupaciones me llena de compromiso y también de esperanza, como ver que la propia comunidad de personas con discapacidad está activa, está movilizada por un propósito en común, que es mostrarse, y mostrarse de una manera positiva, como mostrarse para sensibilizar al otro sobre la realidad en la que vivimos. También me llena como de compromiso como fundación, el saber que tenemos una tarea constante y una tarea futura de seguir como mostrando la realidad y seguir sacando el prejuicio que existe sobre las personas con discapacidad. De diagnóstico. La idea de esta actividad es que podamos, dentro de las barreras que vamos identificando, también proponer soluciones. Lo que falta más es la implementación de feria inclusiva. No es un favor para la comunidad de personas con discapacidad el tener derecho al trabajo. Aquí, por ejemplo, hablábamos acerca de la ley de inclusión laboral, que se puedan crear instancias de capacitación laboral de acuerdo a las necesidades del entorno.
Mi nombre es Byron Mancilla Wenstrutripay, tengo 34 años, soy profesor de educación diferencial, trabajo con estudiantes que tienen discapacidad visual matriculados en escuelas municipales de la ciudad de Puerto Montt, específicamente en Alerce. Mis papás nunca me limitaron, nunca me sobreprotegieron demasiado, de tal forma de que pudimos avanzar en la vida. Buscábamos la forma de poder hacer la vida normal, lo más normal posible. Andaba en bicicleta, andaba a caballo. De esta forma fui como desarrollando mi vida de manera normal. Esta fortaleza de vivir con la discapacidad visual, de asumirla, yo creo que fue por la normalización de mis papás en el desarrollo. Si yo quería conocer algo, ahí estaban. Cuando yo era chiquitito, desarmé muchas radios buscando a los locutores, intentando saber quién eran los que estaban dentro de la radio, hasta que me tuvieron que llevar a la radio para saber cómo era el proceso de radio, conocer al locutor en vivo. Hablemos de deporte paralímpico a través de Radio Purranque FM 104.1. De esta forma fui viviendo, como pasando gran parte de la vida. Me llevó a entender más cosas. Cuando estaba en el liceo, me fui dando cuenta por la falta de oportunidades muchas veces. Me fui a Valdivia a estudiar a una escuela especial para discapacidad visual. A los 9 años me fui a aprender el sistema braille, a aprender el uso del bastón y obviamente habilidades para la vida en especialidad para discapacidad visual. Y me vine a Purranque y ahí en un establecimiento no me quisieron recibir porque el colegio no estaba preparado, no tenía las condiciones. Yo creo que la dificultad más grande fue para los papás que le hayan dicho que no querían recibir a su hijo con discapacidad visual. Inicialmente quería estudiar técnico en educación especial. Y los centros de formación técnica de nosotros que tampoco me quisieron recibir. Me dijeron que no estaban preparados, que no tenían profesionales, que dentro del centro de formación habían escaleras, que habían clases en el segundo piso que yo quizás no iba a poder participar. Pero gracias al cierre de esas dos puertas, averiguamos que había una carrera que era como la pedagogía de educación especial. Trabajo en dos colegios, en dos establecimientos en Alerce, atendiendo a estudiantes que tienen discapacidad visual. Permiso, buenos días. ¿Sí? Gracias. Las clases están diseñadas para 40 estudiantes que ven. Gran parte de mi trabajo es buscar la adecuación, la forma de cómo poder nosotros entregar el conocimiento y que los niños puedan aprender sin ver. Yo sé, por ejemplo, dónde está la necesidad. Yo no le enseño a un niño a contar hasta 10.000 si es que él no sabe, por ejemplo, para qué necesita contar. Lo que yo necesito que los niños aprendan es habilidades para la vida, herramientas que realmente les van a servir. ¿La manito? Sí. Y lo vas a tomar así, mira, como lo tengo yo, como una empuñadura. Hoy día podemos ver el resultado, podemos sentirnos que somos un aporte a la sociedad. Hoy día los niños no se van a enfrentar a la dificultad que yo me enfrenté cuando tuve que estudiar en la enseñanza media. Yo soy como el facilitador hoy día de que ellos puedan disminuir un poco las barreras, las dificultades que ellos se puedan encontrar en la vida y ya cuando se desarrollan ya están con bastantes herramientas en la vida. Una de las mayores dificultades que tenemos en el sur de Chile y conociendo la realidad de Santiago es la falta de conocimiento de la sociedad acerca de la discapacidad. Mucha gente tiene como el pensamiento de que la persona con discapacidad no tiene capacidades. Las mayores dificultades de los estudiantes es el acceso a la información
Nos encontramos con que los colegas salen concursos completos y se olvidan del estudiante que tiene discapacidad visual, por ejemplo, haciéndose cargo los mismos compañeros de los estudiantes que tienen discapacidad visual. El colegio o los profesionales prefieren hacer el trabajo por la persona con discapacidad antes de enseñar cómo hacer un trabajo. Todavía se está trabajando en ese tema del asistencialismo. La gente prefiere asistir antes que enseñar. Ah, pero es digital. Sí. ¿No tienes con botones? No, no tenemos con botones. La clave, ¿no? En todas partes, pues, entonces cambiaron las máquinas. Ah, le ha tocado en varios lugares. Sí. ¿Que no teníamos? Por el hecho de tener alguna condición de discapacidad no significa que seamos personas pobrecitas, de lástima, de caridad. No necesitamos muchas veces caridad, necesitamos que nos puedan respetar como tal y como somos. Es importante, ¿cierto?, conocer nuestras capacidades, fijarse en nuestras habilidades. Somos personas que siempre vamos a tener la actitud, la mejor forma de enseñar, la mejor forma de educar y la mejor forma de compartir nuestra experiencia para que le pueda servir a cada uno como lección de vida. También han pasado en algún momento para los padres, sobre todo, que aprendan a creer en la capacidad de sus hijos, porque si no los dejan crecer, nadie va a venir por ellos a sacarlos adelante. El fruto del esfuerzo que nos permite ser las personas que hoy día somos. Me encantaría que en un futuro las personas vieran a las personas con discapacidad o a la comunidad de personas con discapacidad sin el apellido de discapacidad, que nos vean como realmente lo que somos personas que vivimos el día a día con los problemas que viven todos, que tenemos que ir al trabajo, que tenemos que educarnos, que queremos participar y al final que entre todos podamos derribar estas barreras. Y yo creo que la manera de hacerlo es que todos las conozcan y ese es como también el propósito final de este proyecto. Algo importante para nosotros como fundación es poder generar una identidad o un propósito dentro de la región que tiene que ver hoy día con la inclusión. Es algo que estamos buscando, en que sí se puede, en que la discapacidad no es una barrera, en que las barreras las ponemos nosotros como dentro del entorno y justamente este video, este documental es un poco para poder evidenciar que la discapacidad no imposibilita la posibilidad de seguir participando plenamente como ciudadano. En cuanto a Sin Barreras, nuestro sueño es que los resultados del diagnóstico se puedan traducir en acciones que sean concretas, mejoras en lo que tiene que ver con la infraestructura, con programas de empleo inclusivo, redes de apoyo, capacitación y sobre todo en mayor conciencia social. Y queremos que este proyecto sea, ojalá, el primero de muchos que sigan derribando muros, construyendo también oportunidades para la comunidad de personas con discapacidad y que la discapacidad ya no siga siendo tema.